de una lámpara en un quirófano. Como tal, la lámpara no es la que te genera el ingreso en el quirófano, ¿cierto? Como tal, lo que te genera el ingreso en un quirófano es que alquiles en el quirófano y hagas una cirugía o un procedimiento, ¿verdad? Entonces, si tú lo piensas así, tú dirías, entonces, ¿cómo hago para saber realmente cuánto me genera la lámpara si la lámpara en medio de todo es solo uno de los muchos artefactos que tengo que utilizar para un quirófano? Y realmente el que me genera el ingreso es el alquilar el quirófano. Entonces, por eso ese porcentaje que se busca que ustedes encuentren es un porcentaje tal que ustedes tienen que asegurar que el proyecto tenga VPN positivo. Entonces ustedes deben saber que ese porcentaje les tiene que cubrir la inversión inicial y etcétera. ¿Qué es la duda que, y creo que esto probablemente varios de ustedes me lo van a preguntar, qué es la duda que muchos han tenido? Y es que el porcentaje que se les da es como de 4 punto algo. Y cuando muchos de ustedes hacen como el cálculo de la compra de la máquina, los ingresos y le sacan el 4 punto algo de los ingresos, casi que creo que ya se cumple con la inversión inicial y entonces ya el proyecto es rentable. Entonces muchas personas estaban como, no, pues entonces el porcentaje es como del 0 punto algo o del 1%, que es algo que muchos pues no se han dado cuenta varios de ustedes de pronto, es que como tal, una sola máquina no les va a cubrir la demanda de cirugías. O sea, un solo quirófano no les va a cubrir la demanda realmente que se tiene de procedimiento. Ustedes calculan como el quirófano, por el tiempo de uso del quirófano, por las horas, por todo, no les alcanza para cumplir la demanda. Por lo cual lo más probable es que para cumplir la demanda se tenga que tener más de un quirófano y por ende más de una máquina, ¿sí? No significa que el porcentaje en ese escenario obligatoriamente les va a dar 4. Lo que les quiero decir es que consideren eso, porque con eso en cuenta, o sea, como no se cumple la demanda con un solo quirófano, entonces la inversión es un poquito más alta, los gastos un poquito más altos, entonces pues de pronto ya los porcentajes son un poquito más lógicos. No significa que tenga que ser mayor a 4, puede ser menor a 4, eso ustedes lo definen ya con los parámetros de cada uno de sus modelos. Pero sí, Ok, eso es lo que te digo, lo de la lámpara es básicamente ese porcentaje es para saber de pronto de todo lo que te cuesta o lo que ganas o ya depende de cómo tú lo plantees. El quirófano, pues obviamente solo un porcentaje se debe ir a la máquina porque el quirófano tiene muchas cosas más, ¿sí me entiendes? Como para que tú le digas que todo eso hace parte de solo la lámpara. ¿Sí me entiendes, David? ok, o sea, la primera parte de cuando comenzaste ahorita no la entendí bien. O sea, cuando dijiste que ese porcentaje es el porcentaje que asegura que el VPN del proyecto es positivo. O sea, Sí, perdóname, dime. de alguna manera entonces es como el costo de oportunidad, ¿o qué? No, no es el costo de oportunidad porque acuérdate que igual el flujo de caja tiene muchos otros rubros involucrados. Acá solo estamos hablando de pronto de ingreso, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, dice, aquí se sabe que para el 2019 fue posible estimar que el 4,52% del total de sus ingresos se destinó para el cubrimiento del costo asociado a la lámpara de la cirugía. Sin embargo, es importante determinar si para los años venideros este porcentaje sigue siendo suficiente para costear este activo y no hacerlo es necesario estimar el porcentaje que impida que el proyecto asociado destruya valor. O sea, básicamente, cuando, lo que te digo, cuando se habla de que la lámpara va a tener ciertos ingresos, si tú cubres todos tus gastos, costos, bla, 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 con esos ingresos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es algo que tú tienes que asegurar sí o sí? Es que te tiene que generar valor el proyecto. ¿Por qué te tiene que generar valor el proyecto? Porque tú tienes que sí o sí comprar esas lámparas para los quirófanos. Entonces, nuestra intención es decirles, por ejemplo, con la máquina de RM, ustedes pueden decir como, no, la verdad es que la máquina no genera valor, punto. Y está bien. Sí, ustedes pueden decir, el hospital decidió o le recomiendo al hospital que se deshaga la máquina. Y eso es una respuesta válida. Pero tú no le puedes decir al hospital, deshágase de las lámparas, porque son lámparas que se necesitan para los quirófanos. Entonces, la intención es que ustedes busquen que el proyecto sea rentable. Entonces, ese porcentaje como tal, no es el costo de oportunidad, es un porcentaje literalmente con el que tú dices, ok, de todo lo que me genera un quirófano, yo considero que este porcentaje es el que se le puede atribuir a la lámpara. Porque, como te digo, la lámpara es una de las muchas cosas que pues están dentro del quirófano, ¿cierto?
Ok, entonces para el flujo de caja pues sí, del proyecto, lo que va a poner en ingresos va a ser pues los ingresos totales multiplicado por ese porcentaje. Exacto. Y básicamente te tienes que Ok, asegurar que de ahí para abajo, menos, bla, 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 pues llegues a algo que cuando tú le saques el VPN con tu WAC, que es un WAC que tú vas a calcular, como te dije, según cómo costes tu inversión inicial, pues te dé pues te dé mayor a cero. ok, listo. Y el criterio que yo tengo que usar para adquirir otra lámpara o sea, más de una lámpara, porque la verdad, según lo que habíamos entendido el enunciado, era que solo se iba a comprar una lámpara, no me queda claro cuál es. O sea, simplemente como que, bueno, las horas y la cantidad del día, y si lo que se tiene que usar es más que las horas del día, entonces alquilo, o sea, compro dos lámparas o cómo es. Lo importante es que tú seas muy consistente con tus cálculos. Tú podrías decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si tú coges y dices, a mí me dieron esta demanda y yo la proyecté, así, ta. Listo, yo te digo, bien, perfecto. Luego me dices, y eso lo usé para una lámpara. Ahí yo te voy a decir, espera, tú me dices que hiciste unos ingresos con este total de demanda y le sacaste el 4% a esos ingresos y se lo diste a una lámpara cuando en realidad un quirófano no te cubre todo eso. Cuando yo tengo que ser consistente es que tú seas muy consistente en el aspecto de que tú dices, esta lámpara en un quirófano me puede atender esta cantidad de cirugías. Entonces, si yo voy a proyectar la demanda de cirugías, no puedo asumir que si en el 2019 realmente no pude cubrir esa demanda y probablemente es otro quirófano, entonces en el 2020 mi proyección de demandas iba a ser total y entera para una máquina, o sea, un quirófano, porque no tiene sentido porque en realidad tú probablemente no cubriste toda esa demanda con ese quirófano. Entonces, ¿qué se podría hacer? Y pues digo que es que ser muy consistente es, como no cubro la demanda, entonces tengo dos quirófanos. O no, al contrario, entonces de la demanda total que calculé, yo veo que solamente X porcentaje realmente es cubierto por un quirófano, por las horas y por todo. Y obviamente no solamente cogería decir menos horas, es pues decir, hago menos procedimientos. ¿Cuáles menos procedimientos? Ah, listo. ¿Cuánto me cuesta cada uno de esos procedimientos? Ah, listo. Entonces, esto realmente es lo que le va a disminuir a mis ingresos proyectados, porque en realidad mi quirófano no está supliendo esos procedimientos, porque en realidad no tiene tiempo, no tiene cómo. Entonces, eso es lo que te digo. No te voy a decir como obligatoriamente tienen que comprar 50 máquinas más, obligatoriamente, no, es que seas muy consistente, que te pares en literal, tengo un quirófano y este quirófano me cubre X, o sea, es como un P por Q, un precio por cantidad. Entonces, el precio por cuántas realmente cirugías o procedimientos me va a cubrir. Ok, Y eso pero realmente. ¿y esa cantidad que cubre un quirófano la defino yo? Sí, tú la O- defines con lo de ver cuánto tiempo, o sea, cuántos procedimientos son al año, por el tiempo que el quirófano puede estar abierto, por los horarios, por bla, bla, bla. ¿Sí? y podría asumir que el quirófano está abierto 24 horas. Ah, lo único que te puedo decir, porque no tengo muy claro cómo funciona, es todo lo que asumas lo tienes que eh, argumentar. Vale, Sí, o sea, vale. y no sé, en este momento no tengo de pronto alguno de ustedes me corregirá si en el enunciado dice algo específico de los tiempos del quirófano, si alguno de ustedes lo sabe, por favor, me ayuda, que a veces memorizar todo eso me olvida. Pero sí, o sea, si tú dices mi quirófano está 24/7 funcionando y mejor dicho, alguien entra y ahí mismo sale y todo, o sea, tú tienes que decir por qué eso, si pasa, los hospitales si pasa, no, creo que eso hay un tiempo, eh, hay algún tiempo de pronto de desinfección, o sea, esas son cosas que ustedes, pues, es la parte de la investigación que se espera de ustedes, porque nosotros no queremos parametrizarle tanto es el caso, porque en la vida real no es así. En la vida real no se les da las cosas parametrizadas, no ni siquiera para proyectos de pronto que ustedes hagan como tal, como personas. Ustedes deben parametrizar muchas veces las cosas. Entonces, espérate, llega a ver Ok, claridad, pues lo que te digo, como
nos pasó el semestre pasado que en cierto momento como quisimos de pronto cerrar algunas cosas, eso incluso a veces lleva más confusión. Digamos que acá es algunas personas les gustamos así, otras personas no. Se trata de ser claros en las reglas del juego, pero ya como ustedes decidan hacer las cosas es muy a voluntad y les aseguro que nosotros no somos como, ah, no, a mí no me gusta esa manera y yo creo que esta manera mejor, entonces pues está mal. No. O sea, lo que te digo, tú puedes llegar a decirnos lo que te digo. Yo tengo un médico 24 horas funcionando y yo te puedo decir, uy, eso suena como raro, dime. Y tú me dices, no, es que nosotros fuimos y llamamos al Hospital Santa Fe o averiguamos, o mi papá es el que está allá y trabaja así 24 horas allá, ni siquiera come y solo vive por hacer cirugías. Yo digo, está raro, pero pues si lo argumentas y lo defiendes y tú dices así fue y así lo busqué, pues yo te digo, está bien, ¿sí? Pero tú me dices, no, yo creo que está un cirujano 24/7 sin comer, sin almorzar, sin nada, literal vive por hacer cirugías. Y yo te digo, ¿de dónde sacas eso? Y me dices, no, pues es que así me funcionaba para que realmente el modelo me funcionara. Es como, bueno, de pronto no. Sí, entonces entiendo lo que me dices, Juan Pablo, con el tema como de la claridad. Pero lo que te digo, por ejemplo, eso de que no les hayamos dicho, ay, tienen que ver si se requieren o no más máquinas, pues es algo que, lo que te digo, si ustedes hacen la matemática detrás de cuántos procedimientos hay, pues es algo como que debería, o sea, es parte del análisis que nosotros esperamos de ustedes de hacer ese P por Q, digamos, de precio por cantidad. ¿Cuántas realmente cirugías puede hacer mi quirófano? Y en eso tener en cuenta si realmente lo que están proyectando tiene sentido o no, porque eso también hace parte, o sea, también sus proyecciones, o sea, como que ustedes también lo que proyectan, sí tenga sentido con la cantidad de horas que su quirófano puede estar abierto, ¿sí? Eh, ok, sí. Em, Yo Dentro de creo nuestro que grupo, vamos a dar pues, si quieres, dame chance, otras dale, personas dale. también preguntan y ya, si quieres, algo volvemos a ti. Listo, Bueno, dale, muchísimas entonces, gracias. dale. Camilo Andrés Quiñones. Hola Catalina. Son tres preguntas así muy puntuales. La primera es sobre la máquina de resonancia magnética. Aquí quería preguntarte si la depreciación va incluida en la instalación, o sea, si la depreciación considera la instalación de la máquina también. Todo lo que hace parte de esa inversión inicial, luego lo deprecia. Ah, listo. La siguiente pregunta es sobre los datos que se nos dan en el enunciado sobre también los exámenes realizados con la máquina de resonancia magnética. Ahí nos dan los exámenes hasta 2021, primer semestre, ¿cierto? Sí. Listo. Ese primer semestre es, em, se utiliza para la proyección del 2022, o sea, esos primeros datos del primer semestre son, es primer semestre del 2022, ¿sí? No sé si me hago entender. Eh, o sea, me estás preguntando si se pueden utilizar o no esos datos o si los ignoras, ¿sí? No, o sea, te estoy diciendo que esos datos pertenecen al periodo 2022, ¿cierto? Los datos que les damos, nada es de los años proyectados, todo es de cosas que ya pasaron, se podría decir. O sea, los datos que nos dan entonces no los podemos utilizar en iguales, digamos, como es primer semestre, entonces sería dos veces esa cantidad de exámenes en el periodo 2022. O sea, Lo no podría ser podrías así. hacer, lo que te digo, o sea, yo sé que de pronto esta respuesta no es la que ustedes esperan, pero de verdad, si tu grupo dice yo voy a multiplicarlo por dos y mi primer año del 2022 va a ser así, simplemente argumentámelo por qué, ¿sí? Como yo creo que ahorita por la nueva ¿cómo se llama? Omicron, la nueva cepa, las expectativas de crecimiento de cirugías realmente ya no existen. Y pues como el año pasado, el primer semestre estuvo horrible, y este semestre probablemente esté horrible por toda la incertidumbre y todo el tema de la nueva cepa, entonces no consideramos que hay un crecimiento, sino que se va a mantener casi que igual por el único histórico realmente, no sé, histórico
asertivo, porque no hay ningún histórico realmente asertivo para esta pandemia, pero el único histórico realmente es el año pasado, 2020, perdón, 2021, primer semestre. Entonces, tú podrías decirme eso, ¿sí? Y decirme, y el segundo semestre se mantiene exactamente igual porque esta cepa dicen que va a ser así horrible todo el año. O no, para el 2022 sí creemos que va a haber un pequeño incremento como se dio en el 2021, digamos, por ejemplo. Entonces sí, o sea, lo que te digo, está bien con tal de que me lo expliques, con tal de que me digas como va a ser igual por esta razón o no va a ser igual por esta razón. Entonces, pues, no sé, o sea, Y yo sé que no es la respuesta que tú esperas de sí o no, pero es que lo que te digo, si te digo sí, eso está bien, hazlo así. Ya nos pasó que otros grupos entraron en crisis porque lo estaban haciendo diferente y fue una quejadera muy, muy grande porque nosotros les decíamos a los otros estudiantes, así está bien, y de pronto a los otros no. Les decíamos, no, eso no está tan bien, entonces cogían y se copiaban de las ideas de otros grupos, cosas así, y pues no queremos esos problemas porque lo que les digo, la intención del caso es que ustedes hagan las cosas con sus grupos como ustedes creen, con tal de que lo argumenten. No hay respuesta correcta. Obviamente si son las cosas demasiado raras, pues tal vez no, pero listo. pues Entonces, todos los datos que nos dan enunciados sobre la máquina de resonancia magnética son datos que ya pasaron, ¿sí? Que ya se tomaron. No aplican, exactos. sí, no aplican en el primer año de operación del proyecto. Sí, sería como el año cero los datos que nos están dando, ¿cierto? Básicamente es el año cero, pero pues ustedes van a empezar a proyectar desde el año uno, que creo que alguien ya me preguntó por chat. Ese año uno, mi recomendación es que para que lo hagan realmente anual, pues sea el 2022. Igual del 2021, pues es que el 2021 ya se está acabando. Entonces ustedes pueden decir, estamos parados en noviembre del 2021 como lo estamos en este momento. Entonces voy a empezar a proyectar el 2022 y así no se, de pronto no se complican haciendo esa planeación chiquita del semestre, porque si ustedes planean un semestre, su flujo de caja, eso está semestral, todo lo demás está anual, entonces acuérdense que el WAC tiene que estar entonces semestre para ese periodo y para los otros anuales, o todo lo hacen semestral para que todo esté semestral, pero entonces los WAC tienen que hallar los semestrales, entonces si van a pedirle un banco las tasas, las bases tienen que estar semestrales. Entonces, pues lo pueden hacer, pero lo que les digo, esto es de mucha consistencia, es de muy, muy, muy consistente con lo que hagan. Ya. Entonces, la última pregunta. Estábamos organizando, mi grupo estaba organizando el OPEX de la máquina de resonancia magnética y estábamos organizando los costos y los gastos a OM. Sí. Entonces, quería preguntarte, en los costos sería el costo del personal y en los gastos aún iría el helio, los insumos, los servicios públicos y el mantenimiento. ¿Sí? O sea, categorizarlos de esa manera. ¿Sí? Sí, no me parece mal. Mantenimiento. A ver, OPEX está, dice que hay costos, helios, insumos, servicios públicos y mantenimiento. Sí, no me parece mal. Listo. Eso sería. Entonces, gracias. Dale, listo. Listo, Juan Esteban. Hola Ana, mi pregunta es sobre la parte del WAC en la que nos dicen que el hospital planea pedir prestado a un banco de segundo piso en Colombia. ¿Nosotros tenemos que hacer alguna investigación sobre los bancos aquí y qué tipos de préstamos hacen, con qué costos o simplemente utilizamos los costos del equity que nos dan en ese párrafo? Ok, si tú solo utilizas costo del equity, tienes que explicar por qué solo te financias vía equity. Y pues también obviamente si tiene sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a conseguir toda esa plata? Eh, lo que te digo, ahí creo que hay una explicación pequeña de cómo hacerlo el costo del equity, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se haría así? Pues cómo se hace la investigación. Es, ¿te acuerdas la actividad que hicimos hace poco de que calculamos el costo del equity, donde yo les decía como el banco, el monto máximo que da es tanto, y esta es la tasa que dan de interés, y hay comisión, o bueno, y se calculaba el KD? Eso es lo que nosotros buscamos que ustedes hagan si ustedes deciden financiarse vía deuda. Es decir, que ustedes investiguen en bancos
y vean que los bancos les dan máximo tanto, a tanta tasa, con estos beneficios, no sé, periodo de gracia o con comisión o lo que sea, y ustedes hagan literal el flujito, ese que yo les enseñé, ese Excel que yo les subí, que no sé si todos se dieron cuenta, pero al final sí se lo subí, ese Excel literalmente así es algo que se utiliza en la vida real, o sea, yo trabajo en cosas financieras y muchas veces cuando queremos mirar cosas de cómo financiarnos, incluso para uno mismo, uno hace ese flujito y es casi que modificar las cosas y ya, porque es como un Excel que se puede utilizar mucho, algo que se utiliza mucho, mucho, mucho en la vida real. Entonces, pues básicamente es que ustedes hagan eso, que el mismo ejercicio que hicimos de calcular el WACC, lo hagan, pero investigando un banco, mirando los bancos en internet ya tienen muchísimas cosas. Entonces, como, ok, este banco da tanta plata, yo solo por un banco no lo lograría, entonces me toca dos bancos o tres, como el ejercicio que les dije. Y aparte, pues haciendo investigaciones, me di cuenta que mucha gente, muchos hospitales o algo se financian X porcentaje de deuda y X porcentaje de equity. Entonces, pues como, no sé, los otros bancos hacen eso, o de pronto por ley recomiendan esto, no sé. Acá les estoy especulando, no digo que haya alguna ley. Entonces, pues yo decidí que voy a utilizar ese porcentaje de deuda equity y me voy a financiar X porcentaje con equity, que ya se les da el costo del equity, X porcentaje vía deuda, y entonces pues calculas tu WACC. Entonces, estoy casi segura que respecto al equity se les dan un poquito más de detalles, y es que dice que para la máquina provenientes de donaciones, compra, por ejemplo, dice que por su parte la lámpara cielítica se ha pensado comprarla toda con recursos propios, por ejemplo, pero dice que no está cerrada la posibilidad de comprarla con vía deuda. Por eso les digo, acá es como tratar de no cerrarles el camino, ¿sí? Entonces ustedes podrían decir, todo lo va a financiar vía equity, ¿por qué? Entonces lo más importante es el por qué. O no, decir que me va a financiar parte de equity, parte de deuda. Y la deuda es con este banco que encontramos que nos da esta tasa a estos meses o a estos años o a bla, bla. Y calculamos el costo de la deuda de esa manera, como en clase, y eso nos da este WACC. Ah, ok, pero eso por lo general los bancos hacen un estudio y más o menos le ofrecen a un Sí, porcentaje y obvio, demás. obviamente. Obviamente, pues préstamos tan grandes, no es como, bueno, no es tan fácil, pero pues acá es un aproximado, o sea, no tienes que llamar al banco y decirle, oye, piense que yo soy un hospital y dígame, no, pues acá pues eh, um, hay formas de mirar, de pronto los bancos dicen como máximo tanto se les da o de un mínimo a tanto, entonces ahí puedes hacer unos puestos, porque sí, claramente todo eso siempre va a estudio crediticio, pero pues la intención es que no lleguen como el banco Pichincha, no, Banco Pichincha es un banco real, el banco, ¿cuáles? Los bancos de mentiras que les inventamos. Bueno, el banco ABC, porque yo creo que existe el banco ABC y porque yo quiero que el banco ABC me dé esta tasa ahí, pues ahí te diría como, tan inventado tampoco. La idea es que haga una investigación, pero sí, no tiene que ser exacto como yo llamé al banco y me dijo esto y esto y esto, y es así para estas características, pues yo sé que eso es complicado, eso es un estudio, como tú dices. Ah, ok, vale, listo, gracias. Dale, listo. Si te respondí, Sí, 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 dale, muchas bueno, gracias. listo. Camilo Andrés, no, Camilo ya te pregunté, Andrea apareció. Hola Ana, bueno ya me has respondido bastantes con las preguntas que han hecho los demás. Solo como por confirmar. Yo también tenía la duda en cuanto a los ingresos porque no sabíamos si debíamos multiplicar el número de procedimientos proyectados por el ingreso promedio en los años, porque cuando hacemos eso, pues como tú decías, el ingreso para cada año es muy grande y el promedio destinado alcanza para comprar no una, sino muchas lámparas. Entonces, nosotros pues habíamos hecho como un caso hipotético en donde no teníamos en cuenta el número de procedimientos, sino solo el ingreso promedio, como asumiendo que ese ingreso promedio es por todos los procedimientos que se realizan por cirugía y nos daba un valor más lógico en cuanto a que el primer año sí alcanzaba para comprar una lámpara.
Sin embargo, pues lo que tú nos dices tiene mucho más sentido y lo de que se pueden comprar más lámparas, pues me parece mucho más lógico. Pero entonces solo por confirmar, ese porcentaje como tal que debemos hallar es únicamente para cubrir la inversión inicial digamos, la lámpara, ¿sí? No, acá dice, en el 2019 fue posible estimar que el 4,52% del total de los ingresos se destinó para el cubrimiento de los costos asociados a la lámpara de sal. De nuevo, lo que te digo, o sea, obviamente uno quisiera tener un proyecto, si cuando tú vas a invertir en un proyecto, que casi que en el año uno recuperará la inversión, obviamente, cualquiera, ¿sí? Y podría pasar, yo creería que sí. No he visto proyectos realmente así en mi vida, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, no es que estrictamente tú tienes que encontrar un porcentaje tal que el primer año recuperes tu inversión inicial. Yo creo que si tú miras de pronto algunos de los ejercicios que hemos hecho o incluso talleres, si solo pasamos a valor presente el flujo de caja del periodo 1, no necesariamente te tiene que dar un BPN positivo. Que no sé si te acuerdas que ese es el indicador del payback. ¿Sí? Que te acuerdas que es como en qué periodo realmente cubro, como tengo un BPN mayor a cero, es decir, logré cubrir mi inversión inicial y al menos no entra en pérdidas, ¿cierto? Entonces, básicamente, el Sí. porcentaje que queremos que haya es uno tal que el proyecto genere valor. Eso no significa que en el periodo 1 ya tiene que generar valor. Significa que en algún momento de los 10 años, incluso puede ser cero exacto, o sea, es decir, después de hacer todos los 10 años de valor presente, les tiene que generar valor. Entonces, por eso, sí creo que mucha gente está entendiendo cómo eso en el periodo 1 y creo que se están inflando mucho los ingresos por llegar a ese 1, a ese mayor a cero en el periodo 1. Ese 4, o sea, vamos a fragmentar el flujo de caja. Una cosa es tu inversión inicial, ¿cierto? Tu periodo 0, pero ahora vamos a mirar el periodo 1 nomás. Vamos a pararnos solo en esa columna del periodo 1. Esos ingresos que vas a tener arriba en el tope de tu flujo de caja es algo, ¿cierto? Multiplicado por ese 4 puntos tal, ¿cierto? O sea, tú tus ingresos como tal por el quirófano por, en este caso, 4 punto algo, ¿cierto? Ese va a ser tus ingresos. Tú puedes de ahí para abajo empezar a que le restas esto, que le restas esto, que le restas esto y llegas a un flujo de caja. Y puede pasar, y en la vida real pasa mucho, que ese primer flujo de caja es negativo en realidad. Sí, tuviste ingresos, pero pues no se espera de pronto que en este caso como en realidad es como el cambio de una lámpara, probablemente ya el proyecto tiene como mucho tiempo funcionando, pero si digamos esto fuera un proyecto que literal acaba de iniciar, normalmente el primer año, pues porque apenas se está dando a conocer, pues tiene pues un flujo de caja negativo. Y eso no significa que como tal el proyecto va a destruir valor, simplemente que ese primer año no se logró cubrir realmente todo el tema de los gastos y eso. Y es ese mismo 4 punto y pico, pero de pronto más adelante los ingresos aumentan porque la demanda aumentó o lo que fuera, entonces ya el tu flujo de caja en el periodo 2 es positivo, ¿sí? Y puede que aunque sea positivo, igual siga sin tener un BPN positivo, simplemente que ya por lo menos pues estás generando ingresos, ¿sí? Estás logrando cubrir tu operación con, pues, con la plata del propio procedimiento, de la propia operación. Y así sucesivamente, pero puede que ya para el periodo 10 pasarlo todo a valor presente te genere valor. Entonces, tratando de explicarte toda la lógica detrás es para decirte que ese 4 punto y pico no es para que tú cubras la inversión en el periodo 1, porque igual tú sabes que realmente ese 4 punto y pico no es solo cubrir la inversión, con ese 4 punto y pico tú eso es con lo que calculas tus ingresos y al final tus ingresos tú que le restas. Costos operacionales, gastos operacionales, si tienes cosas de CAPEX se los disminuyes también, si tienes cosas de working capital también, si tienes el impuesto operativo se lo disminuyes también. Y no necesariamente, obligatoriamente, todo eso te tiene que dar un valor tal que ya cubras tu inversión inicial, porque obviamente eso sería súper inflado, sería muy grande. No digo que no pueda pasar, pero pues si me entiendes, imagínate después de ingresos menos gastos, menos más, llegas a un valor que igual sigue siendo ese valor grandísimo de la inversión inicial, eso es un poquito inflado. No sé si me estoy haciendo entender con lo que te estoy diciendo. Sí, sí, o sea, básicamente lo que entendí es que estábamos creyendo que ese valor solo debía
cubrir la inversión inicial en un año, pero realmente se refiere a que ese porcentaje debe cubrir los gastos por periodo, sin importar si el flujo al final me da positivo o negativo. Es como tenemos un montón de gastos por mantenimiento, por esterilización, por todas estas cosas. Ese porcentaje me debe cubrir todos esos gastos. Sí y no, de nuevo. Es que yo sé que puede ser confuso. De nuevo, como si debes buscar un porcentaje tal que tu VPN de positivo, ¿cierto? Y que tu VPN de positivo significa que cubriste tu inversión inicial, ¿verdad? Sí, Hasta ahí, claro. Pero no significa que tienes que cubrir tu inversión inicial en el periodo 1. O sea, no significa que ya en el periodo 1 tienes que haber logrado con ese porcentaje tener un VPN positivo, porque eso normalmente en la vida real puede que no pase. Puede que como tal el proyecto sí genere valor cuando tú pasas a valor presente los 10 años, pero ¿te acuerdas lo que hablamos del payback? Eso no necesariamente el VPN es positivo desde el periodo 1, puede ser desde el periodo 3, 4, 5, ¿cierto? sí. Entonces lo que quiero decir es que cuando calcules ese porcentaje, no lo pienses como ya en el periodo 1 debo cubrir mi inversión inicial, ya en el periodo 1 esto me tiene que dar un VPN positivo. No necesariamente tiene que ser así. Sí, tú podrías decirme, no, si es así, porque pues, este hospital es top 10 y ya, y yo con un año que ponga a producir esto, mejor dicho, hago la plata. Pues si tú me lo argumentas y me dices por qué, estaría bien. Pero lo que te quiero decir es que sí está pasando mucho que por llegar a ese porcentaje con el que ya tengan un VPN positivo en el periodo 1, los ingresos obviamente se tienen que inflar mucho, porque esa inversión inicial es bastante alta, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues, por eso te digo, como la intención es que ustedes como tal busquen un porcentaje que ni siquiera les tiene que dar un flujo de caja positivo en el periodo 1, 2, 3, les puede dar un flujo de caja positivo después, solo que obviamente hacer esos análisis está como complicado, pero es un porcentaje tal que a lo largo de todos los años, cuando tú hayas un valor presente, te dé un valor presente positivo, ¿sí? Tú puedes decir, listo, voy a tener un VPN positivo, pero como tal en todos mis periodos, al menos mi flujo de caja va a ser positivo. Sí, entonces tú puedes calcular, en ese caso yo te diría, listo, tú puedes calcular un porcentaje tal que te cubra los gastos del año. Porque obviamente si tú hayas un porcentaje que te cubra los gastos del año, obviamente sí o sí vas a tener un flujo de caja positivo porque estás calculando un porcentaje que te cubra. ¿Me hago entender? Entonces Sí, sí o sí vas a tener un flujo de caja positivo anualmente. Y eso tampoco está, o sea, no está mal, ¿sí? Pero lo que te quiero decir es que sí, cuando hagas tus cálculos y estás haciendo algo consistente, con lógica, todo, en el año 1, 2 y 3 les da flujo de caja negativo, no se asusten, porque eso puede pasar, puede que el proyecto como tal no se esté cubriendo el mismo desde el periodo 1, pero puede que desde el periodo 5 en adelante, sí. Y ya cuando haces como tal el VPN de los 10 años, igual te puede dar positivo. Sí, así tengas algunos flujos de caja negativos. ok. ¿Sí me Sí, entiendes? Entonces, sí, sí. sí, hay como, eso es como un tema muy conceptual de entender ese 4 punto y pico, a dónde va, a qué se refiere. Y lo que les decía, de que hay que ser muy consistentes de decir, yo creo que hago 20 procedimientos al año cuando un quirófano puede hacer 10. ¿Sí? Entonces es como, ok, si su quirófano puede hacer solo 10 y realmente ustedes están proyectando 20, eso quiere decir que su quirófano solo como que cubre el 50%. Entonces, de todas mis proyecciones, yo solo voy a decir que el 50% es para mi quirófano tal. Y ese 50%, el 4% realmente es para mis ingresos. O al contrario, puedes decir, no, yo tengo que comprar, en vez de ponerme a hacer todas estas cosas, yo simplemente voy a comprar otra segunda máquina y lo voy a hacer analizando con dos máquinas con tal de cumplir mi demanda. Sí, lo cual tampoco estaría mal, simplemente ser consistentes, es de no darle valores o darle ingresos a cosas que no son, porque si no, si fuera la vida real, pues es como grave. Claro. Y bueno, es que cada que uno piensa en soluciones con esto, en este caso, como que bueno, se llega como a más problemas, por así decirlo, porque digamos, si queremos ser lógicos, yo podría decir que voy a tener más lámparas,
o que voy a tener más quirófanos, pero eso también me implicarían más gastos, ¿no? Y gastos de los que no tenemos información porque no sabemos cuánto cuesta tener un nuevo quirófano, por ejemplo. No, digamos, en ese caso se pueden asumir que el hospital tiene varios quirófanos. No, no tienes que comprar un quirófano. Pues yo creo que ahí me expresé mal. Tú puedes decir como, para esta demanda que yo decidí proyectar, una sola lámpara, o sea, un quirófano, no me cubre. Entonces, para realmente yo ver si me genera o no valor, pues yo en vez de pronto sacarle un porcentaje a esa demanda total, lo que voy a hacer es, voy a decir que se utilizaron 2 quirófanos, eso en qué se traduce en 2 lámparas, ¿cierto? Y pues una lámpara es igual a la otra, entonces puedes asumir, o sea, es como todo por dos. Va a sonar, Sí. perdón, eso suena re chambón, no lo hagas así. Pero sí, o sea, si compras otra lámpara es CAPEX por dos. Si haces los Sí, ingresos, claro. tú puedes decir los 2 quirófanos se comportan igual, los 2 quirófanos me van a solicitar tanta gente o tantos ingresos, entonces costos por dos. Sí, obviamente después cuando ya los empieces a subir cada periodo, pues no es como por dos, es como pues, subes a la inflación o lo que sea. Pero sí, Claro. casi que si pones otra máquina, tanto inversión inicial como costos y eso es casi un por dos. Y eso obviamente te va a subir los gastos, claramente, pero ya va a tener más sentido con tu super mega ingreso. Ok. Listo, pues esa era mi duda. Muchas gracias, Catalina. Dale, listo. Y ahora, Andrés Camilo, Hola Catalina, buenos días. buenos días. Catalina, yo te quería preguntar es con respecto al tema del WAC. Con respecto al tema del WAC, porque bueno, con el grupo estuvimos buscando y buscamos fueron bancos de segundo piso, como dice ahí, ¿cierto? Sí. Y encontramos que solo hay 3 bancos en Colombia, uno de esos es Finagro, creo que es, pero Finagro no hace este tipo de préstamos. Y Ujú, digamos que los otros dos sí aplican, ¿cierto? ujú. Entonces, ahí el problema fue que empezamos a tener problemas con la tasa porque dice que la tasa es IBR más unos puntos, un porcentaje extra. Y empezamos a buscar, incluso lo pregunté en un espacio del FBI y me dijeron, no, mejor escribir a la hora porque tampoco sabían. La cuestión es que cogimos el Ujú. IBR, perdón, buscamos una forma de pasar el IBR a efectivo anual, pero no sabemos si está bien. No sabemos si está bien. Pues cuando yo le escribí a Laura, ella lo que me dijo, dan un margen entre el 5 y 10%, me dio ese como esa, ¿cómo se diría? Bueno, esa ayudita por debajo de mesa, me da entre el 5 y 10%, coge los IBR que te dieron eh, y súmale la inflación. Pero igual, yo me hace, fue con base a la fórmula que encontré. No sé si yo te pudiera mostrar al final cómo es la fórmula y tú me das, no, si es esa, o no, Andrés, espera, no lo hagas decir, ahí estarías como que por el lado que no es. A ver, muéstrame. Listo. Ahí me regalas el permiso, por favor. Sí, ya. Listo. Las tasas Entonces, compuestas en los bancos siempre son muy... entonces así básicamente, digamos que acá incluso hablábamos con una chica en el chat para que nos dijera a ver si nos podía hacer un simulacro de un préstamo de tantos millones y no lo hace, simplemente nos da como información así por encimita de Sí, que no. no. No Sí, no les conviene, va a pensar que ustedes son la competencia. Entonces, pues no. no, no, pero la chica amable, mira que la chica amable, o sea, nos dio datos, pero no tan detallados. La Sí, cuestión es que no, no. acá tuvimos como datos del banco de Findeter, entonces dice, no, hacemos préstamos para el sector de salud, estos son los montos, está la tasa, pero mira, entonces la tasa IBR, acá el plazo, entonces empezamos a tener problemas con IBR, acá está el de Bancondex, entonces ahí también hay como que diferentes casos en los que hacen el préstamo, y Sí. sacamos la información, entonces acá ya tengo información de Bancondex, información de Finterer, y acá al costado derecho dejé la tasa. Entonces, IBR nominal trimestre vencido, porque también está la mensual. Pero entonces utilizamos la de trimestre vencido porque pues se nos hizo más fácil en este aspecto. ¿Por qué? Porque primero toca mirar qué es el IBR, cuánto vale el IBR. Y buscamos por Ajá. allá en el Banco de la República, entonces está el IBR nominal mensual, IBR trimestral, que es el de acá. Sí. Y ya la fórmula es esta aquí. Entonces dice, para que sea una tasa de rendimiento efectiva anual, coja primero Ajá. 1 más el IBR, entonces IBR nominalmente vencido, pero entonces nosotros el trimestral.
Ujú, más ese margen. Entonces, ese ujú, margen es ese que dan por acá, más 0.4, o acá dice más 0. Bueno, más 0 trimestre vencido, no sabemos por qué se dice 0, pero que vimos el 0.4 acá. ujú, Y entonces aquí ya lo vimos en dos opciones. Está, como nos dijo Laura, que tomen la inflación y sin la inflación. Entonces ujú, acá estaría IBR más margen más inflación para este caso. Y todo eso lo dividimos por, acá ya es 4, porque es trimestre, elevado a la ujú, 4, porque es trimestre, menos 1. ujú, Nos dio algo lógico en el sentido de que está entre 7 y 6%. ujú. Pero sí estaría bien el procedimiento, es lo que decimos, o Mm, no. muéstrame el cero, ¿de dónde sacaste el 0.4? Ese 0.4, déjame, porque entonces tengo que dejar de compartir y mostrarte No, cómo sale. está en la imagen, ¿no? Eh, ya, espérame, ahí compartí todo. No, acá aparece el 0. Acá aparece el 0, que es decir, no sabemos por qué sale el 0, pero para este banco. Pero el otro banco, que es este de Pero aquí, esto es trimestre vencido, o sea, es trimestre vencido. O sea, lo que quiero sí, es saber es ese trimestre 0.4. vencido. Listo. Pero mira que este de aquí, sí, ese Y yo está tengo acá. otra dudita chiquita. Dime, Porque Laura les dijo que sumaran la inflación sí, o les dijo tengan en cuenta la inflación. no, que sumará la inflación. Es más, por un lado, a ver, espérame, porque acá no puedo ver, O está sea, ya acá. literal les dijo como, Sí, mira, ese es el correo incluso. Como que para finteder su suerte infractura, pero también presta dinero al sector de salud. Normalmente el margen de intermediación le suma ajá, la inflación y esa es la tasa a la que presta. Entonces, el margen de intermediación es esa como que la tasa ajá, a la que presta el banco, porque él es el intermediario. sí. Entonces, ahí por eso la sumamos. Pues a mí no me parece que tengo una duda chiquitica con la inflación, pero me tocará preguntarle a Laura también porque yo no soy, o sea, en eso sí, yo siempre me confundí muchísimo cuando hacían esas tasas. Eh, déjame ver un momentico cómo se las sumas. Ya te muestro, pues incluso, espérame, ya que me preguntaste el 0.4, solamente para mostrártelo acá. Es este 0.4, mira. Entonces, IBR nominal trimestre vencido más Sí, 0.4%. perfecto. Listo. Y acá, ¿cómo es las sumas? Pues yo sabía que uno para sumar tasas no se hacen de forma directa, primero que todo, sino que es uno, bueno, paréntesis uno más la tasa por paréntesis uno más la tasa y eso restale uno y así se sumaban. Pero acá lo sumamos de Ah, manera directa. Acá sí lo sumamos de manera directa. O sea, esta tasita más esta tasa más esta tasa. eh, déjame ver en cómo está el IBR. El El IBR IBR está es del nominal. 3, es el de acá, mira, es el de acá abajo. IBR 3%, tasa nominal. Y esta sería la trimestral porque es 3 meses. La de acá abajito. ¿Te molesta que me mandes un pantallazo? Porque tengo una confusión. Esa tasa ya está nominal. O sea, mándame un pantallazo del procedimiento que hiciste, como de tu Excel, mándame un pantallazo de eso que hiciste y yo le pregunto a Laura porque es cierto que hay una cosita que no me cuadra, pero puede que yo esté mal. Pero prefiero antes de decirte que no me cuadra, porque es una tasa, esto cuesta la tasa nominal, pero ahí está la tasa efectiva. Entonces, bueno, déjame yo le pregunto a ella, ¿sí? Listo, entonces te mandaría, sí, te mando el procedimiento y el pantallazo ahí como Sí, sale. mándame ¿Listo? ese procedimiento y el pantallazo y pues nada, muy chévere el análisis que estás haciendo, muy bueno, muy bien al detalle, pero sí tengo una dudita con el tema de la inflación. Sí, y sabes, otra cosa que nos dejó en duda es, listo, yo ya tengo los montos máximos, pero Sí, hay un banco que presta mucha plata. ¿Sí? Toda esa plata presta. Presta, mira, encima, mil millones, no, sí, 1.000 millones de dólares más de incluso lo que hará la máquina. Pero pues es lo que sale, es este acá, mira, que es el de acá, pues es lo que 45, sale, 64.000 millones, 64.000 millones, y ahí lo convertimos a dólares. es lo que sale. Sí, ¿cierto? Sí, Ahora, está bien. aquí ya, Igual ya lo que para te digo, ese se va a terminar, estudio crediticio, ¿no? Puede que, o ah, sea, ese es sí, el máximo, pero quién sabe en qué condiciones dan un máximo, ¿no? y ya para terminar, Laura, pues normal, empezamos a tomar el WAC, con base al que tenga menor tasa, pues elegíamos ahí pedir el mayor monto, pero pues no hicimos análisis en el aspecto de que, bueno, si hay una política de financiación. Yo Eh, tengo dos dudas. Uno, todo lo están haciendo de ahora en adelante trimestral.
O sea, No, no porque como al final acuérdate la que, tasa con la fórmula se vuelve efectiva anual. o sea, todo está Esto, perfecto. Listo, efectiva listo. anual, sí. Significa que tu WAC te va a quedar efectiva anual. Efectiva anual, sí, señora. Ah, listo, perfecto. Listo. Esto, yo tengo entendido que hay empresas que tienen su política de financiación, Ujú. pero esa política de financiación no la mira sobre los activos, ¿cierto? Entonces, digamos, no, la política de financiación es que el 70% es deuda interna y 70% deuda externa. Eso Acá, no te pues suma claro, 100, no. pero sí. Ay, sí, que dije. Bueno, la idea es que sume 100, ¿cierto? Sí. Em, entonces, ahí lo correcto sería como que mejor busquemos, pues, cómo los hospitales, lo que no sé si este es hospital público o privado, creo que no dicen, pero básicamente sería mirar cómo los hospitales tienen esa política de financiación y con base a eso también podríamos agregar algo acá en el WAC, ¿no? No como que todo lo Sí, vamos a hacer con deuda externa, sino que no, hay una parte que se llama hacer por deuda interna con base a la política de financiación que yo tienen te la puedo mayoría de los bancos. asegurar, pregunta súper típica, por lo menos de las que yo hago siempre y he visto que los profesores, no diría que todos, pero varios hacen, es cuando dicen, nos financiamos tanto por tanto y tanto por equity, tanto por deuda, siempre pregunta típica que les hacemos es ¿por qué? O sea, como, porque entonces si tú me dices en este momento me va a financiar 100% con ese banco, yo te voy a preguntar ¿por qué? Porque no consideraste financiación propia. No hay respuesta correcta, pero pues es algo que siempre, siempre preguntamos. Está Como, dentro del pero análisis. entonces si ya lo explicas, pues de una, ya sales de esa pregunta. Es como nosotros nos financiamos con un deuda de equity tal porque los hospitales en general, pues son así y esta es la forma en la que ellos se financian o ese es el deuda de equity que ellos utilizan y por eso nosotros lo usamos también, lo cual es totalmente válido. O sea, en valoración de empresas, muchas veces lo que uno hace es como mirar históricamente cómo las empresas de ese sector se financian y uno hace lo mismo, ¿sí? Entonces, está perfecto. Lo importante es que lo que te digo, tengas una razón y que sea una Buen razón que argumento. puedas argumentar. Pero sí Ah, estaría bien. listo. Listo, Catalina. Pues la verdad tengo otras preguntas con respecto a la empresa política, pero no sé si mejor le doy paso a otros. Si ya si no hay preguntas, pues voy a preguntar yo. Pues en este momento nadie tiene la mano levantada, entonces yo creo que puedes preguntando. Listo. La lámpara cielítica son solo tres preguntitas también puntuales. Tranquilo. Bueno, por un lado, eh, allá como que nos dicen, listo, hay un costo por kilowatt, ¿cierto? Y dicen, y nos dan como que cada procedimiento cuánto gasta energía, entonces ahí uno hace cálculo y dice, listo, esto lo multiplico por la cantidad de kilowatt. Pero lo que me queda duda es, ¿ese costo es solo para las cirugías o para todos los procedimientos que muestran ahí? Porque en la parte de abajo ya no son cirugías, son como procedimientos. Entonces, esos procedimientos también van incluidos en ese costo de los kilowatt. Sí, porque pues los procedimientos no es que ellos se hagan con luz apagada o sin luz, se utiliza también la luz de... Ah, por un lado. Ah, listo. Bueno, si eso aplica así, entonces en el caso de los costos del procedimiento en la lámpara cilíndrica, pero, mejor dicho, ya no los costos por energía, sino esos costos que dicen por procedimiento, que es como que después de que hacen la cirugía a vapor, algo así, ahí hacen la decisión con base a que eso es el procedimiento, es lo que yo interpreto, que netamente es para procedimientos, no aplica para cirugías. ¿Me No te hago entendí entender? esa pregunta. Qué pena. Déjame, espera, busco el enunciado acá para decirlo bien. Acá está. Entonces, es que hay un pedazo en los costos de la lámpara cielítica que dice, asimismo, la lámpara cuenta con un puesto de control que permite el monitoreo de los procedimientos realizados por parte de doctores, enfermeras y practicantes. Esto implica un proceso de esterilización post-procedimiento. Dicha esterilización se realiza a vapor y tiene un costo de tanto cada vez que se realiza. Pero si te das cuenta, yo digo, un proceso de esterilización post-procedimiento. Entonces, Ajá. por un lado, yo tengo que hay ítems, hay nombres en esos procedimientos que literalmente dice procedimiento, pero pues dice otro cirugía. ¿Esos de cirugía aplican o todo es procedimiento? Todo es procedimiento, pues todo, digamos, requiere esterilización, hasta lo que yo entiendo. La verdad, nunca entré en el detalle de analizar esa diferencia en palabras, pero si te das cuenta, dice, esto es lámpara cielítica, el título dice tipo de procedimiento.
Sí, eso es verdad. El título dice tipo de procedimiento. Exacto. Entonces, pues ahí dice cirugía, cirugía, cirugía y luego es procedimiento, pero pues la tabla es como tipo de procedimiento. Entonces, yo creo que eso da a entender que pues, todos son procedimientos. Ah, listo. Listo, entonces ahí vamos a tener en cuenta ese que no lo teníamos. Y la otra pregunta era, bueno, hace poquito hubo una pregunta que un compañero hizo con respecto al OPEX. Entonces el OPEX son costos y gastos. Yo te he entendido que costos son como que esa materia prima, esa mano de obra directa, esos costos indirectos de fabricación, y gastos ya son administrativos, más que todo administrativos bueno, mantenimiento. Eh, lo correcto sería mirar como que dependiendo si es la máquina, entonces miramos qué aplica como un costo, y dependiendo si es la lámpara eléctrica, qué aplica como un costo, ¿no? Y qué aplica como gasto. De acuerdo. En ese caso, si yo miro la lámpara eléctrica, pues eso de que habla de los recursos de la lámpara elíptica, lo que es el mecanismo de estabilidad y los bombillos LED, son costo, ¿no? O sea, yo necesito eso para que opere la máquina, pero pues no entra como mantenimiento ni algo administrativo, sino como costo, o sea, como materia prima para eso. Yo creo que yo también lo pondría como costo, pero podemos entrar en discusión con tus compañeros, hasta con los profesores, pero no me parece ilógico que lo pongas como costo. Costo, no sé, lo pongo como gasto porque no es variable. Mm, Entro en conflicto yo también. Bueno, acá la única forma de que sea variable es que haya más de dos máquinas, entonces por cada máquina, Pues sí, pues pero más igual bombillos, es más se fijo, me porque o sea, el número de procedimientos creo que no me involucra eso, creo que es el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo, de hecho el tiempo sí. Los bombillos cada 40 horas, ejemplo. No, entonces yo creo que sí lo pondría como costo. Sí, ¿cierto? Eso. Sin embargo, no te asustes si de pronto alguien te dice lo contrario. Si es un profesor, hazle caso al profesor. Probablemente él en eso me gane a mí. Pero, o sea, si tú me preguntas mi opinión personal como estudiante, igual que tú, con de pronto un poquitico más de experiencia que tú en el sector financiero, yo lo pondría como... Como costo. Listo. Esa era con respecto a la lámpara elíptica. Muchísimas gracias, Catalina. La verdad Claro que que fue muy sí. útil tu ayuda. No se te olvide mandarme el correo porque Ay, me sí, dejaste ya te con lo la envío. duda. Le voy a preguntar también al profesor Miguel Ángel, porque el semestre pasado en mi tesis tuve la misma confusión con unas tasas, me acuerdo mucho, y es algo que en general es más Es, por la forma en la que algunas tasas están expresadas, que lo de la inflación a veces afecta, a veces no. Entonces, por eso prefiero asegurar y preguntar antes de decirte, porque sé que es algo que a mí en lo personal todavía me enreda. es como ese tema de los CDT. Yo sé que el CDT también se suma como que a otra tasa, un porcentaje, entonces No, uno se sí, complica la eso, vida. cuando yo hice mi práctica, porque hice en un banco, también todo lo que eran intereses variables me confundían. Entonces, pues sí, déjame yo me aseguro y te respondo el correo, ¿vale? Listo. Dale, gracias, Catalina. A ti, gracias. Dale, hasta luego. Los demás chicos que están conectados, pues voy a dejar la clase abierta hasta las 7:45 en caso de que de pronto alguna otra persona tenga pregunta. Por el momento, pues, bueno, David, sí, David, creo que yo te dije que se me olvidó contigo al final, qué pena. Cuéntame. Hola. Yo sé que la persona que está hablando ahorita lo preguntó, pero es que no escuché bien. No, Pero tranquila, pregunta. es con respecto a lo de a los costos que se tienen en cuenta cuando se prende, o sea, de costos de energía y todo eso. Yo entendí que los costos de energía solo se tenían en cuenta en los procedimientos que se usaban la lámpara. Y pues la lámpara solo se usa en las cirugías. Eso es correcto. Me acabas de confundir. Dice que solo son las cirugías, los procedimientos, ¿no? Sí, sí, o sea, al principio del enunciado dice, te voy a leer, dice, es importante mencionar que esta lámpara solo se usa durante las cirugías. Santísimo Jesús, me tocó mandarle correo. Espérame, exacto, qué pena. Este enunciado, Dios mío, me va a tocar de verdad anotar todos los puntos porque tantas preguntas, tantas cosas me termino confundiendo.
¿Me puedes decir exactamente en dónde dice eso? Está la, si me es importante, no determinar los años, no, En al la, principio. en la segunda línea de la segunda página. Es que ahí se acaba como el párrafo de arriba, esa Ah, la es la segunda última línea línea de de la eso. segunda línea de la segunda página. Sí, Solo se utiliza durante las cirugías. Y acá dice, es una actividad indispensable de las salas que se llevan a cabo cada uno de los procedimientos patológicos. Déjame, yo pregunto eso. Déjame, yo me aseguro de esa interpretación de enunciado. En este caso sí. O sea, puede que sí, puede que el enunciado sea muy claro, pero déjame, yo hago la pregunta, simplemente por asegurarme de que en serio es solo cirugías. ok. Y bueno, mientras me responden, espérate, le pregunto a los asistentes. eh, ¿Qué otra pregunta tienes aparte de eso? En, en lo de ingreso promedio por uso de sala, yo debería como proyectar ese costo, o sea, como que aumentarlo, no sé, según la inflación o según algo. No sé ¿El qué qué le pasa costó? más o ¿Qué pena? menos. Se me entrecortó, qué pena contigo. El ingreso promedio por uso de sala. Sí, tú lo puedes decir, tú puedes decir que crece la inflación o, pues sí, exacto. Ok, Pues que se quede estático es un poquito raro. listo. Y con respecto al working capital, en el primer punto nos dan como bastante información, bueno, tantas personas llegan y, o sea, tal porcentaje llega y queda debiendo, o sea, y cuentas por pagar y eso, cuentas por cobrar por lo de que es una IPS y todo eso, pero para el segundo punto no nos dan ninguna de esa información y pues en inventarios tampoco hay como elementos específicos como los guantes o cosas así que sí hay para el primer punto. Entonces, realmente o sea, no tengo idea de qué poner en el working capital para, para la lámpara. En el working capital para la lámpara, estoy segura que esto ya lo había mirado. Dentro de política de los hospitales, hospital de investigaciones de estudios de ciencia. Lo de la política de los hospitales, si no estoy mal, lo puedes tener en cuenta para lo de la lámpara, porque pues son procedimientos que tú puedes decir que algunos vienen por pacientes que vienen remitidos de EPS y eso. Lo de inventario, Pero es correcto tomar el mismo porcentaje, porque es que en el enunciado dice como claramente que es solo para resonancia magnética. O sea, dice dentro del estudio de las personas que realizan uso del equipo de resonancia magnética, se estima que el 86% de los pacientes proviene de emisión por EPS. sí. O sea, puedo usar el mismo porcentaje y estará bien. mm, no, mejor no, mejor quédate con el enunciado. Y ya te digo, yo de ti lo que haría en realidad es, si lo tengo acá, yo no lo pondría a cero, aunque porque se me hace muy raro que no tenga un working capital, pero lo que yo haría es políticas de rotación de inventario, ¿sí? Respecto a, hay unas financiaciones, hay unas leyes sobre cómo debería ser esas políticas de financiación, ¿sí? Sobre cuándo debería ser esos rotación de inventarios, ¿sí? Entonces lo que yo haría es básicamente decir, según la ley, eh, el día de las rotaciones de inventario son de tanto, ¿sí? No, sí, por eso, pero o sea, lo que te estaba diciendo era que para el punto uno, sí está claro como que estarían los inventarios y todo eso. Para el punto dos, o sea, para el punto de la lámpara, a mí no me queda claro, porque dicen que como que los inventarios son insumos que utiliza el personal y paciente utilizando el equipo, pero este tipo de cosas no se presentan No, en... este caso tú podrías decir que no hay inventario. O sea, tú puedes decir que no se maneja inventario y puedes argumentar que como no hay inventario de lamparitas, de bombillitos, los bombillitos son como en el momento que toca se compran y se ponen y chao, ¿sí? Sí, Eh,
y ya, ¿sí? Y solo podrías manejar un tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar sin ningún problema. Y las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, pues utilizar la rotación de inventarios, la rotación de inventarios, no, la rotación de los periodos de pago y los periodos de cobro. Y no hay ningún problema. O sea, no tiene que existir inventarios obligatoriamente. Solamente que a mí sí me parece raro que no hayan periodos de cobro y periodos de pago, simplemente porque como son quirófanos, pues no es como que siempre, en especial en cirugías grandes, se apague de contado, ¿sí? Ok, Entonces, sí. pues, O sea, con respecto a los periodos de cobro, eh, ok, sí, pero en el enunciado también dice que el pago a proveedores que hace el hospital es de contado. bueno, eso lo podrías tener en cuenta para periodos de pago, pero por ejemplo, periodos de cobro. O sea, por eso las cuentas por pagar siempre serían cero. El pago, ¿en qué parte exactamente de pago a proveedores me dices que dice eso? En 1.3, capital de trabajo, página 13, dice el pago a proveedores que hace hospitales de contado. Y arriba también dice, suponga que el pago a los proveedores por estos repuestos se hace de forma inmediata. Y en referencia a los repuestos que se tienen que comprar para la lámpara. Ok, eso podrías argumentarlo. Y las cuentas por pagar, entonces, las cuentas por cobrar, si quieres de verdad mantenerte con un working capital de cero, pues lo que te digo, entonces tendrías que también argumentar algo con él. O sea, lo que te digo, no está mal, no creo que esté loca la idea, pero tú puedes decir eso, como literal de inventario, dice que todo se paga de contado, entonces pues no tenemos unas cuentas por pagar. Y cuentas por cobrar, pues no, tú puedes decir que literalmente también te pagan todos los precios de contado, o tú puedes decir que sí hay cuentas por cobrar. Y las cuentas por Ok, cobrar se las puedes utilizar con unos días de cobro, un periodo de cobro. No, o sea, no me parece que esté mal. ok. Yo también sé que la persona pasada también preguntó esto, pero para el punto 1, o sea, es que de verdad no me escuché bien, pero ajá, hay un costo de la lámpara y también hay un costo por instalaciones y todo eso. ¿Ese costo por Sí. instalaciones lo de precio o no lo de precio? Mm, mm, eso es en la inversión inicial. Sí, Lo que yo tengo entendido es que todo lo que hace parte de la inversión inicial se está depreciando, lo que a mí vale, me listo, dijeron. listo. No, creo que eso sería todo. Ah, pues queda pendiente lo de lo que te pregunté al principio de si no es cirugía, entonces no se tiene en cuenta el costo de energía. Eh, Eso sí, falta que te responda. Déjame, me confundieron. Voy a preguntarle a un profesor. Espera. Porque a mí tampoco, es que, y esa es la confusión que hacen los otros asistentes, porque los profesores nos responden diferente. Déjame un segundo porque tengo no sé, a mi parecer las instalaciones no deberían tenerse en cuenta, yo no sé por qué dijeron que sí, pero espérate, yo le pregunto más bien al profesor, porque lo que se deprecia son los activos como tal. Ok, sí, Ya te respondo esas dos dudas, si es que me responden, si no, yo mando un correo y se los mando a todos con el tema de las promos de las depreciaciones, porque sí me parece un poco raro. ¿Listo? Los mando como vale, a todos Catalina, en el muchísimas curso. gracias. Sí, y lo otro de la lámpara, sí, también ya te lo respondo a ti más tarde. Si algo, si es que no me respondo. Vale, Catalina, muchísimas gracias.